Bienvenidos todos y todas. Mi nombre es Víctor Delgado, soy funcionario de la Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy tengo el agrado de presentar a mi compañero, el ingeniero Donald Sanabria Chávez, quien va a presentar el tema de plan de emergencias en el hogar. En estos tiempos donde todos nos encontramos desarrollando actividades gran parte de nuestro tiempo eh, en nuestras casas. Entonces, nuevamente, bienvenidos todos y todas, y los dejo en compañía de mi compañero, el ingeniero Donald Sanabria. Bienvenidos. Donald, adelante. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas tardes tengan todos. Como nos indicaba el compañero, vamos a pasar entonces ahora con la presentación de Plan de Emergencia Familiar. Muy bien. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que a raíz de todo lo que ha ocurrido con el COVID-19 a nivel nacional y obviamente a nivel mundial, la situación se ha cambiado. Entonces, tenemos que permanecer aislados para prevenir el contagio del COVID-19. Este aislamiento es lo que nos ha obligado a trasladar nuestro lugar de trabajo hacia nuestro hogar. Si bien nuestro hogar es el que mentalmente tenemos mentalizado como un lugar seguro, un lugar donde podemos encontrarnos libres de todo tipo de riesgo. Asimismo, podemos encontrar riesgos que son propios de la dinámica familiar, de las condiciones del edificio donde vivimos, y es lo que vamos a ver a continuación. Igualmente ahora tenemos que ver nuestro lugar de habitación, nuestro hogar, como nuestro lugar de trabajo. Entonces, esta emergencia mundial nos va a permitir en este momento ver cuáles son los componentes, cómo desarrollar un plan de emergencias que nos va a servir para mantenernos prevenidos en caso de una emergencia o una situación de riesgo, desde el punto de vista laboral como también desde el punto de vista del hogar. Una nota importante que tenemos que hacer es que las personas que viven en condominios, en edificios de varios pisos y en residenciales, averigüen por favor si el edificio o las instalaciones cuentan ya con un plan de emergencia o con medidas para aplicar en caso de una emergencia. Si no es así, bueno, es la oportunidad para involucrarnos, organizarnos entre todos los vecinos, entre todos los que compartimos el edificio y empezar con un proceso de esta índole. Todo lo que vamos a ver ahorita, dentro de un momento, nos va a servir también para lo que son condominios y residenciales. Entonces, continuamos con la siguiente, Firmino. ¿Quiénes somos? Importante decir que nosotros, la Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental, formamos parte de la Oficina de Bienestar y Salud. Y ahí lo vemos, somos parte de toda una estructura universitaria que tiene el objetivo de velar por la salud de toda la comunidad universitaria. También es importante hacer mención de que nosotros, como Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental, también somos parte del programa de gestión de riesgos y atención de emergencias de la universidad. Entonces, también nos dedicamos a realizar los diferentes planes de emergencia y elaborar como un conjunto para velar por la, como les decía, la seguridad de la comunidad universitaria. Pasaríamos a ver la siguiente. Ahí está la ubicación física de la Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental. Nos encontramos en el antiguo edificio de la Facultad de Odontología, el que está a la par de la Biblioteca de Ciencias de la Salud. Nuestro teléfono es el 2511-6830 y nuestro correo electrónico salud.ocupacional@ucr.ac.cr. Continuamos. La universidad ya generó todas las políticas para el periodo comprendido entre el año 2021 y el 2025. Dentro de esas políticas tenemos el noveno eje, que es el de bienestar y vida universitaria, donde nos dice que la universidad fortalecerá una cultura institucional y de prevención de riesgos, con una perspectiva humanista
en estricto apego a los principios institucionales de respeto a la libertad, la justicia y a los derechos humanos. Un derecho humano de toda persona es la de trabajar en un ambiente seguro y saludable. Todo esto que vamos a ver el día de hoy está enmarcado dentro de todas estas políticas universitarias. Aquí tenemos unas más específicas, por ejemplo, fomentar acciones de prevención, vigilancia y protección de la integridad de las personas en el desarrollo de las actividades universitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en este proceso continuamos siendo universidad, seguimos haciendo actividades universitarias. Entonces, estas políticas de prevención, vigilancia y protección se van a trasladar entonces ahora hacia nuestros hogares. Nos dice el punto 9.1.2 que tenemos que desarrollar programas de prevención y control de riesgos laborales mediante un proceso de mejoramiento continuo que permita garantizar condiciones de salud y seguridad ocupacional requeridas por el personal universitario. Entonces vean que hablamos de riesgos laborales y seguridad y salud ocupacional y personal universitario. Todo eso tiene que ver con ¿qué? Con el trabajo. Mismo trabajo que decíamos al principio se ha trasladado a nuestros hogares. Y después el punto 9.19.3 nos dice que fomentará una cultura de gestión del riesgo que fortalezca las acciones orientadas a reducir las vulnerabilidades, mejorar la atención de emergencias y asegurar la continuidad del servicio institucional. Obviamente vean que alrededor de esta emergencia del COVID-19 se continúa con el servicio institucional que brinda la universidad en prácticamente todos los campos. Y esta cultura de fomentar la gestión del riesgo, nosotros estamos aprovechando esta oportunidad para trasladarla a nuestros hogares. Entonces, extendámosla aún más, aprovechemos esta oportunidad para que toda esta cultura de gestión de riesgo se traslade a nuestras comunidades, a nuestros familiares, a nuestros vecindarios, etc. De forma que podamos hacer una divulgación más grande de todos todos estos factores tan importantes como lo son la seguridad y la salud en el trabajo y la prevención de riesgos y atención de emergencias. Continuamos. Algunas definiciones que es importante que tengamos claras antes de iniciar ya con cómo vamos a hacer el plan de emergencias. Primero que nada, definir lo que es una amenaza, que es un punto que tenemos que definir en el plan de emergencias. La Comisión Nacional de Emergencias, que es el ente rector nacional en todo lo que es emergencias, nos lo define como un factor o eventos que tienen la posibilidad de poner en peligro el bienestar de las personas, de sus bienes y el ambiente, y que puede ser generado por diversas causas. Quiere decir que es un hecho o una posibilidad, ¿verdad? La posibilidad de que nos ocurra algo desde un punto de vista externo y del que tal vez no podamos tener control. Pero cuando hablamos de una amenaza, es algo que nos puede potencialmente hacer un daño y que es una posibilidad. Continuamos. Ahora vamos a ver lo que es una vulnerabilidad. Es una condición propia de verse afectado por un suceso generado por varias causas, que está determinado por la exposición, el posible impacto y la capacidad de recuperación de los elementos a ser afectados. Nosotros o nuestras pertenencias van a ser esos elementos que pueden ser afectados. Entonces vean que en este caso la vulnerabilidad es un factor nuestro. Decíamos que la amenaza es ese factor que nos puede afectar a nosotros desde lo externo, desde lo externo. Ahora la vulnerabilidad es lo que nos afectaría con esa amenaza desde el punto de vista interno, que son las condiciones propias de cada uno de nosotros y de nuestro entorno. Continuamos. También es muy importante que tengamos claro los conceptos de riesgo y factor de riesgo. Cuando hablemos de un riesgo, vamos a hablar de la probabilidad de ocurrencia de un hecho no deseado, que puede generar consecuencias negativas. Y ven que tenemos algunas palabrillas ahí resaltadas en negro porque son claves para entender qué es un riesgo. Primero que nada, que es una probabilidad, no es un hecho concreto. Es la posibilidad de que nos ocurra
un hecho no deseado y negativo. Siempre que hablemos de un riesgo, vamos a tenerlo asociado a una consecuencia negativa que no queremos que nos ocurra. Y un factor de riesgo en este caso sería entonces un riesgo que se presenta en un lugar específico y que afecta a una población determinada. Entonces, imaginemos una población que se encuentra cercana a un río, por ejemplo. Un río pues, sería una amenaza, ¿verdad? Representaría un riesgo para toda la comunidad, pero con el riesgo de inundación, pero es un factor de riesgo para las personas que construyeron su lugar de habitación en los márgenes del río, ¿verdad? Entonces ahí veríamos entonces en qué nos caracteriza en un riesgo y un factor de riesgo. Continuamos con lo que son unas rutas de evacuación. Una ruta de evacuación es la vía o el caminito que nos va a llevar hacia el exterior de una instalación. Entre más rutas de evacuación tengamos, mayores son nuestras posibilidades de salir de forma segura de una situación de emergencia. ¿Y a dónde vamos a dirigirnos una vez que salimos de la instalación, de la edificación? Vamos a dirigirnos a lo que llamamos punto de encuentro, que son las áreas de menor riesgo localizadas dentro y fuera de un edificio, hacia dónde trasladarse durante emergencia. Y aquí es importante que hablemos de ciertos puntos. Vean que decimos de menor riesgo. Anteriormente se les llamaba zonas seguras, pero nos dimos cuenta con el paso del tiempo que no podemos garantizar la seguridad total de las personas al momento de cualquier emergencia. Entonces, vamos a trasladarnos a un área que nos represente menor riesgo y que no tenga relación con la amenaza o el lugar donde se está produciendo la emergencia de manera inmediata. Dependiendo de los lugares donde nos encontremos, podría encontrarse dentro o fuera. Pero como ahora estamos trabajando en nuestros lugares de hogar, es sumamente complicado que tengamos un lugar dentro que podamos usar como un punto de encuentro. Entonces, en este caso, como estamos laborando en nuestros hogares, nos dirigiríamos a un lugar fuera de de nuestro hogar. Continuamos. Ahora, muy bien, entremos a ver qué es un plan de emergencia. Esta definición que tenemos acá nos dice que es un documento que contempla un conjunto de acciones que tienen como fin servir para la prevención de mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación ante situaciones de emergencia. Acciones que deben llevarse a cabo ante situaciones de emergencia o desastre de diversa índole. ¿Qué quiere decir esto? Que el plan de emergencia es un documento que nos va a decir a qué nos estamos exponiendo, cuáles posibilidades de emergencia podrían surgirnos, qué características tenemos a lo interno que podrían potenciar esas emergencias, cómo podemos solventarlas, de qué manera podemos enfrentarlas desde el punto de vista preventivo y correctivo al momento de la emergencia, de la atención como tal, y qué seguimiento tenemos que darle para minimizar o eliminar estas emergencias o estos riesgos. Va a estar compuesto por los siguientes componentes, que son identificación de amenazas y vulnerabilidades, corrección, control de las mismas, recursos disponibles, elaboración de presupuestos y ejecución de simulacros. Entonces, dentro de poco vamos a ver cuáles son cada uno de estos componentes. Y ahora que entremos a ver cada una de estas partes, yo quiero que ustedes piensen cómo estamos en nuestros hogares. Conforme avancemos analizando cada uno de los componentes que tiene el plan de emergencias, yo quería solicitarles que por favor piensen cómo estamos en cada uno de los puntos que vamos a analizar. Continuamos. Bueno, ya vimos qué son las amenazas y las vulnerabilidades. Es importante que investiguemos cuáles son las principales amenazas que tenemos dentro de nuestra comunidad. Para eso es importante que visitemos la página de la Comisión Nacional de Emergencias. Ahí le tenemos www.cne.gov de gobierno.cr de Costa Rica.
y vamos a buscar ahí cuáles son los puntos de mayor riesgo y en qué circunstancias se presentan y cuáles son las recomendaciones que nos da la misma, la misma Comisión Nacional de Emergencias. Vamos a verlo de la siguiente manera. Pues pasamos a la siguiente filmina. Entonces, esa es la pantalla que nos vamos a topar. Ustedes ven que hay una sección que se va a llamar mapa de amenazas. Está dividido por provincias. Entonces, le damos ahí un clic, por favor. Le damos otro clic, por favor. Y vean que cada una de las provincias se va a dividir en cantones. Entonces, nosotros nos tocaría ingresar a cada uno de, bueno, al cantón que nos corresponde y hacer el análisis de cuáles son la situación de amenazas que se presentan en nuestra comunidad. ¿Qué es importante que saquemos de ahí? ¿Qué información? ¿Cuáles son las amenazas que están más cerca de nuestros hogares? ¿Cuál es el componente histórico? Históricamente, ¿cuáles emergencias se han dado con frecuencia en nuestras comunidades? ¿Cómo han respondido las diferentes organizaciones al respecto? Y muy importante, ¿cuáles son las recomendaciones que nos da la Comisión Nacional de Emergencias para enfrentar dichas situaciones? Continuamos. Bien, ya vimos entonces de dónde vamos a sacar la información de las amenazas, es decir, lo que tenemos a nivel externo. Ahora vamos a ver lo que nosotros nos vuelve vulnerables a aumentar la posibilidad de que tengamos de un riesgo en nuestros hogares o de que tengamos una emergencia en nuestros hogares. Entonces, les recalco, vamos a ir pensando cuáles son las que se podrían presentar en nuestro hogar. Y estas que tenemos aquí, que les vamos a mencionar ahorita, que tienen un orden que no es casualidad, tiene un orden que ya vamos a hablar porque se los mostramos de esta manera. Y vamos a comenzar con lo que son las instalaciones eléctricas defectuosas. ¿Cómo está la instalación eléctrica en nuestro hogar? ¿Cada cuánto le damos mantenimiento? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, qué extraño, por qué se nos va la luz? ¿Por qué siento que cuesta más que carguen los equipos eléctricos? ¿Por qué siento que hay como bajonazos de energía? ¿Por qué tenemos apagones? Es muy importante que analicemos las condiciones eléctricas, las condiciones en que se encuentran las instalaciones eléctricas en nuestros hogares. Es sumamente importante. Cilindros de gas en malas condiciones y ubicados en el interior. En muchas ocasiones tendemos a tener una cocina de gas con el cilindro dentro de nuestro hogar. Una cocina de gas pues es una forma muy económica, una forma muy segura de cocinar nuestros alimentos, pero bajo ciertas condiciones. Si tenemos el cilindro dentro de la casa, ya ahí tenemos una condición de riesgo. ¿Cómo están entonces también los diferentes elementos de esa instalación de gas? Los compramos en un lugar donde nos vendieron equipo certificado, donde nos explicaron cómo se utiliza, sabemos qué tipo de mantenimiento hay que darle. Muebles grandes que puedan caer, es necesario que anclemos los muebles de gran tamaño a las paredes para que no caigan, porque podrían desprenderse y caer encima de una persona, golpear a una persona o obstaculizar una vía de salida que en caso de una emergencia puede ser crucial. Ya vienes en mal estado, no nos tomamos el tiempo como para revisar cómo están las salidas, cómo están las puertas, cómo están las cerraduras de nuestro hogar, para determinar si de verdad nos pueden permitir salir de la casa rápidamente en una emergencia que lo merite. Cómo está nuestro entorno, nuestra casa estará cerca de un taller clandestino o con la regulación al día. Si hay cerca un charral donde los propietarios tienden a hacer quemas, habrá gasolinería cerca, habrá algún tipo de proceso industrial que nos represente una amenaza, por ejemplo. Y almacenamiento de sustancias. En Costa Rica somos muy dados a que si nos sobra pintura, la guardamos y la tenemos almacenada dentro de nuestra casa.
Somos muy dados también a que cuando sube la gasolina, llenamos de más el tanque del automóvil y aparte de eso, traemos combustible extra, incluso botellas de refresco, y trayendo todo ese riesgo de camino dentro del automóvil y lo venimos y lo dejamos también en nuestros hogares, ¿verdad? Los costarricenses son muy dados a este tipo de prácticas. Y se lo mencionamos ¿por qué? Veamos la siguiente filmina. De acuerdo a la información que nos da el Benemérito Cuerpo de Bomberos, las residencias ocupan el mayor porcentaje de incendios en Costa Rica. Y les aseguro que incluso con las situaciones que tuvimos el fin de semana anterior y este inicio de semana, esas estadísticas siguen igual. Tenemos en Costa Rica el más grande fuente de incendios, de emergencias por fuego, las estamos teniendo en nuestras casas, nos estamos descuidando en nuestros hogares. Dice que la principal causa es el fallo en la instalación eléctrica, lo que hablábamos anteriormente, cómo está la instalación eléctrica de nuestros hogares. Le siguen la acumulación de vapores por sustancias inflamables, lo que acabamos de conversar. Tendemos a almacenar sustancias, combustibles o inflamables que no necesitamos dentro de nuestros hogares. Y por último, fallo en aparatos eléctricos. Eso es otra situación. Tenemos malas prácticas a la hora de utilizar los equipos eléctricos. Por ejemplo, tendemos a sobrecargar las regletas, utilizamos regletas de baja calidad que no son certificadas, que no son homologadas, tendemos a hacer conexiones como como mal llamadas están hechizas, tendemos a no darle mantenimiento a instalación eléctrica y tras de eso le exigimos más sobrecargando los tomacorrientes, pues eso es lo que facilita que tengamos tantos incendios en Costa Rica. Entonces, mucho cuidado en nuestros hogares. Pero bueno, no solamente se trata de ver, no es solamente se trata de ver qué es lo que tenemos mal, ¿verdad? También es necesario que establezcamos un plan de corrección de todos estos riesgos, ver en qué estamos fallando. Ahí, si gustan, pueden ir desarrollando preguntas conforme avanzamos en la presentación y las estaremos contestando al final de la misma. Entonces vamos a ver, un clic más para ver una última cejilla, otro clic más. Muchas gracias. Ok, ¿qué tenemos por ahí? Aquí tenemos una tablita donde les estamos explicando algunos ejemplos de cómo podemos hacer un plan de corrección en nuestros hogares para controlar todos esos riesgos que tenemos presentes. Entonces, una tablita como esta es un ejemplo perfecto. Entonces, por ejemplo, tenemos una columna donde vamos a poner qué tipo de riesgo podemos encontrarnos. Empecemos mencionando el principal, que era que hablábamos, que era el de incendio. ¿Por qué está causado? Vamos a investigar en nuestros hogares y nos dimos cuenta que la principal causa es una instalación eléctrica en mal estado. Han pasado muchos años y no se le ha dado ningún mantenimiento, ni correctivo, ni preventivo, ni ningún tipo de arreglo. Entonces, es tanta la situación que tenemos que cambiarla. Entonces, la medida correctiva en este caso va a ser un cambio en la instalación, ¿verdad? Asignamos responsables dentro del hogar. Un ejemplo, Javier contactará al técnico y Laura será la que pague. El costo, digamos, que va a costar unos 500,000 colones y tendremos un tiempo de ejecución de unas 2 semanas para que la obra se concrete. Dentro de las medidas correctivas también vamos a poner ya medidas pendientes a la prevención. Entonces, una vez que ya tengamos esa instalación eléctrica optimizada, vamos a asignarle, por ejemplo, a Javier que contacte al técnico para que le esté dando una revisión constante a la instalación eléctrica, digamos, cada año. Y también él puede encargarse de solicitarle información al técnico para estar revisando, no sé, la instalación eléctrica cada mes o qué señales de alerta podría estarnos dando la casa de que la instalación eléctrica no se encuentra en buenas condiciones, ¿verdad? Entonces, vamos a dar medidas correctivas y también preventivas. Otro ejemplo que tenemos por ahí podría ser el de golpes o de obstrucción de una vía de escape causados por la caída
de un mueble no anclado, como hablábamos al principio. Entonces, ¿qué medidas correctivas vamos a tener por acá? La reubicación de ese mueble y la sujeción de dicho mueble a la pared para que no caiga bajo ninguna circunstancia. En este caso, por ejemplo, podemos decir que Luis será el responsable de mover y anclar el mueble utilizando herramientas y recursos que tenemos dentro del hogar, por lo tanto no tendrá ningún costo, ¿verdad? Y como es una obra relativamente sencilla, podríamos hablar de que tendría un tiempo de ejecución de solamente un día. Entonces esto es lo que haríamos. Con esos riesgos que encontramos, pasaríamos a establecer un plan de corrección que abarque tanto los puntos de vista correctivos y preventivos. Continuamos con el siguiente. Muy importante. Entonces, ahora vamos a pasar a los diferentes procedimientos. Y se determinan los procedimientos a seguir según las situaciones que puedan presentarse. Ya hicimos todo un análisis de amenazas, ya hicimos todo un análisis de riesgos, vamos a prepararnos para que esas situaciones no nos representen una emergencia. Pero si ocurre, vamos a ver cómo vamos a actuar. Discuta en familia cuál es la mejor forma de reaccionar ante una emergencia determinada. No hay fórmulas mágicas, ¿verdad? Yo no les podría decir a ustedes, hagan esto, esto y esto, porque como hemos visto, todo eso responde a todo un análisis de la dinámica del hogar y de la comunidad. Entonces es importante que con esta información discutamos en familia cuáles son esos procedimientos, esas acciones que vamos a generar para actuar en caso de una emergencia. Todo eso tiene que quedar por escrito y tiene que ser del conocimiento de toda la familia. Si tiene dudas, consulte a la Unidad de Salud Ocupacional Ambiental o a la Comisión Nacional de Emergencias o sus representantes en su comunidad. Aquí les vamos a brindar algunos ejemplos de cómo pueden ser unos procedimientos de actuación en caso de emergencias. Empezamos con, digamos, en caso de un terremoto, mantengan la calma, aléjese de ventanas, estanterías, equipos o cualquier material o objeto que pueda desprenderse y caer. Si el sismo no le permite caminar, cúbrase cruzando sus brazos sobre la cabeza. Salga del lugar cuando el riesgo es inminente a su vida. Y esto es importante, no hay ninguna fórmula mágica en esto, porque muchos de ustedes pueden estarse preguntando, ¿qué hago en caso de un sismo? ¿Me quedo dentro del hogar o salgo? Ok, eso les va a tocar entonces hacer ustedes el análisis. El análisis. Porque, por ejemplo, si la casa está en buenas condiciones de construcción y no representa ningún riesgo de que se desplome, podría ser entonces la casa el lugar más seguro donde podamos quedarnos durante un sismo. Si no hay fallamientos en el terreno, si no vivimos en un lugar donde puedan existir deslizamientos, entonces salimos fuera de la casa. Perdón. Alumbrado eléctrico, calles de alto tránsito, si el entorno social del lugar no es peligroso, si no es una hora en que esté oscuro, ¿verdad? Podríamos entonces elegir pasar al exterior si la casa no nos representa algún problema. Recordar siempre, muy importante, no se debe regresar por objetos olvidados. Una costumbre muy importante es tener una carpeta con documentos importantes de la familia, como puede ser propiedades o algún documento legal que se tenga que tener a mano. Es muy importante que se tengan cercanos para salir con ellos si es necesario evacuar el lugar, ¿verdad? Esa es una buena recomendación. Recordar que no se debe correr, y el salir corriendo nos va a causar otra serie de riesgos. Vamos a caminar rápido y a paso firme, siguiendo la ruta que conduce al punto de encuentro, que ahorita vamos a ver esa parte. Valore
que el punto de encuentro no se presente una condición de riesgo. Si lo hay, entonces debemos trasladarlo a otro punto, ¿verdad? Nos reuniremos en otro punto. Y una vez que nos encontremos fuera del edificio, no regresar hasta que tengamos la indicación por parte de las autoridades o haya cesado la emergencia. En muchos lugares, con situación de fallamiento local o deslizamientos, podríamos incluso tener que trasladarnos hasta un albergue, ¿verdad? Es una posibilidad de algo que podría ocurrirnos. Pasamos al siguiente ejemplo. En caso de un incendio, vemos este otro ejemplo. Si se detecta que hay fuego en el lugar, se actuará dependiendo de la dimensión del mismo, ¿verdad? Porque no es lo mismo un fuego que un incendio, ¿verdad? Un fuego, podemos tener ahí un proceso de llama que podemos estarlo controlando, entonces no va a haber ningún problema porque nosotros vamos a determinar en qué momento lo podemos apagar. Pero cuando hablamos de un incendio, estamos hablando de un fuego que no podemos controlar. Un incendio ya es una situación que se nos sale de las manos. Y nosotros lo que vamos a atacar van a ser inicios de incendios, es decir, fuegos, incendios incipientes. ¿Qué parámetro vamos a utilizar para guiarnos entre qué es un fuego o un incendio incipiente, perdón, o un incendio declarado? Vamos a imaginar el tamaño de un escritorio. La imagen mental que tengamos de un escritorio, esa es la que nos va a servir como guía, como parámetro para decidir apagar ese fuego. Si tenemos un medio para apagarlo, como puede ser un extintor, pues entonces procedemos a apagarlo. Si es un fuego pequeño, por ejemplo, el caso en que se empieza a quemar, por ejemplo, la comida, pues tomo la tapa del sartén y la cubro, ¿verdad? Para que se consuma el fuego y se apague. Si es un fuego que estamos teniendo, por ejemplo, un horno microondas, en la medida de lo posible vamos a tratar de desconectar ese horno de microondas o de desconectar la alimentación eléctrica de la casa y esperar a que ese fuego se consuma. No vamos a apagar ese horno, ¿verdad? No vamos a abrirlo, perdón, hasta que se haya apagado por completo el fuego. Si vemos que no podemos controlar el fuego, entonces evacuamos el lugar y llamamos al 911. Vamos a brindar toda la información que nos soliciten y vamos a acatar las indicaciones que ellos nos brinden. En caso de fuga de gas, vamos a proceder de una forma similar. Si empezamos a notar que hay una fuga de gas por el olor que se le añade, no vamos a apagar ni a encender ningún tipo de dispositivo eléctrico. Es decir, lo que está encendido se queda encendido, lo que está apagado se queda apagado. Tampoco vamos a encender ni apagar la luz, ni fósforos, ni encendedores, mucho menos procesos de llama abierta. Llevamos a la familia afuera y llamamos a los bomberos. Y en la medida de nuestras posibilidades, damos la alerta a los vecinos de lo que está ocurriendo. Vamos con el siguiente punto, donde veremos recomendaciones generales. Mantener siempre las llaves de la casa en un lugar accesible y llamativo. A mí el ejemplo que me gusta dar en este punto es el programa, la serie de televisión La teoría del Big Bang. Si ustedes se fijan, Sheldon y Leonard tienen a la par de la puerta de la casa un bol o un platito pequeño, hondo, donde guardan las llaves. Esa es una buena práctica que podemos ejecutar todos. Tener siempre las llaves a mano, a la par de la puerta, y copias distribuidas entre los miembros del hogar. Y siempre tenerlas a mano, a la par de la puerta, en un lugar llamativo, donde podemos accesarlas en cualquier momento. Establezca siempre si fuera posible, más rutas de evacuación de la casa, en caso de ser necesario salir. Entre más rutas de evacuación tengamos, entre más salidas tengamos, pues mayor es la posibilidad de salida. Eso tal vez podamos tener, si los vecinos son gente de confianza, podríamos tener una salida común entre divisiones de las casas que podamos utilizar en caso de una emergencia, una abertura en un techo, en la medida de lo posible ver todo este tipo de salidas alternas que podemos contar para evacuar la casa en un caso de una emergencia. El problema que tenemos mucho en Costa Rica es que tal vez la situación social, o muchas veces también la percepción que tenemos de la situación social, nos ha obligado a que nos encerremos en nuestros hogares
con verjas, con portones, con candados, con alambres de púas, etc. Y tal vez nos estamos exponiendo a otro tipo de riesgos, ¿verdad? Entonces es importante que hagamos ese análisis en nuestro hogar. Una situación muy particular que tiene ahorita el COVID-19 es que ahorita, ante esta situación de la pandemia, el hogar es el punto, el lugar donde nos encontramos más seguros y donde podemos prevenir con mayor grado que seamos víctimas del contagio. Muy importante siempre determinar un punto de encuentro en su comunidad, alejado de postes, cables, árboles y lugares como gasolineras o talleres. ¿Qué lugares podrían servirnos? Una plaza de deportes, un parque que no tenga ninguna estructura con techo, algún jardín de altas dimensiones, algún lote baldío que sepamos que no presenta problemas de que vierten desechos, que no haya animales, etcétera. Muy importante, incluya a sus mascotas dentro de los procedimientos. Muy importante, recordemos que como universidad tenemos que tener un enfoque humanista, tenemos que tener un enfoque a la protección del ambiente, un enfoque a la protección de los animales. Y tenemos que ser responsables con nuestras mascotas. Ellos también tienen que estar incluidos dentro de los procedimientos. Entonces, no olvidemos, tener a mano puede ser un arnés o una cadenita, por si ocupamos sacar al perro o al gato, sacar la jaula del pajarito, sacar una pecera, etcétera. No olvidemos a nuestras mascotas, tanto por este enfoque que les estoy comentando en este momento, como también la situación que se nos genera cuando dejamos un animal olvidado. Ya tuvimos un caso aquí en Costa Rica de una muchacha que ante un incendio en su casa salió de lo más bien y donde recordó de repente que había olvidado al perro, volvió a ingresar a la casa por el perro. Y en ese momento el edificio colapsó y los dos quedaron atrapados. Entonces, incluyamos siempre nuestras mascotas dentro de los procedimientos. Y eso que les acabo de comentar, me viene a recalcarles el siguiente punto, que nos dice que recuerde que no se debe reingresar al lugar de la emergencia hasta que las autoridades lo permitan. Muchas veces es mucha la euforia, mucho la angustia de querer sacar las pertenencias, de querer ayudar a apagar el fuego, etcétera, pero muchas veces esas situaciones van a estar completamente fuera de nuestro control, de nuestras manos. En este caso, entonces, lo que hay que hacer es dejarles la atención de la emergencia a los bomberos y si ellos nos solicitan colaboración, pues sí damos toda la colaboración. Y eso me recuerda un punto importante acá, que tal vez no incluimos, que es que al momento de una emergencia, en la universidad sería seguridad de tránsito, en el exterior sería seguridad pública y bomberos los que van a tomar el control de la situación en caso de una emergencia. Muy importante, capacítese siempre en temas como primeros auxilios, prevención y combate de incendios, ya sea a través de la Cruz Roja, de bomberos, de la Comisión Nacional de Emergencias de nuestro hogar. Practique con su familia, realice simulacros regularmente. Ya en Costa Rica tenemos una noción de qué es un simulacro por el simulacro nacional que se realizó el año pasado y el año anterior, aunque no fue de tanta magnitud como el del año pasado, pero ya los costarricenses tenemos una noción que se va a ir fortaleciendo conforme pase el tiempo de cómo tiene que realizarse un simulacro. Recuerda siempre, si vivimos dentro de un residencial o un condominio, unirnos como ocupantes del edificio y practicar con todos ellos un buen simulacro. Manténgase siempre informado por medio de fuentes oficiales. Tratemos de no hacerle caso a estas redes sociales informales, WhatsApp, por ejemplo, que algo que ocurre siempre, se difunde la información de que unos expertos en emergencias del extranjero lo sacaron del país porque el gobierno no quería que se desatara el pánico porque iban a decir que estamos en un peligro inminente, etc. Ese tipo de información, por favor, no la escuchamos, no lo compartamos, no lo divulguemos y peguémosle una buena regañada a las personas que lo hacen porque estas situaciones lo único que hacen es distraernos de los comunicados oficiales, como pueden ser noticieros de confianza, Comisión Nacional de Emergencias,
bomberos, Cruz Roja, que son a los que tenemos que darle seguimiento. Adquiera siempre equipo certificado para nuestro hogar, extintores, en el caso de nuestro hogar, lo que les recomendaría sería un extintor de polvo químico. Igualmente, tener un botiquín de primeros auxilios, tener detectores de humo, detectores de calor en nuestros hogares y capacitarnos, asesorarnos en la instalación, uso y mantenimiento de los mismos. Nosotros como clientes, como consumidores, tenemos el deber y el derecho de exigirle a los oferentes del servicio, de los productos, que nos expliquen cómo se deben instalar y cómo se deben utilizar correctamente estos equipos y cuál es el mantenimiento que debemos darles. Entonces, así generalmente, en el caso de los, en el caso de los extintores, tenemos en un lugar que puede ser como el centro de la casa o donde tenemos que hay una fuente posible de fuego, ¿verdad? La idea es tenerlos que podamos accesarlos rápidamente, que no deben estar bloqueados nunca, no deben estar bloqueados por ningún tipo de objeto. El, la alarma contra humo, contra calor, tratar de no tenerla dentro de la cocina porque ocurre muchas veces que se nos quema la comida, el humo sube y activa la alarma y por desgracia se genera una situación incómoda. Entonces, tratar de no tenerla en la cocina o bien consultar si se puede desactivar cuando vayamos a cocinar y después, una vez que se haya pasado la hora de la comida, volver a encenderlas. Ese circulito que tenemos en el centro es lo que se conoce como el sello UL, que significa Underwriter Laboratories. Es una organización internacional que está dedicada a hacer chequeos de calidad y de seguridad de los diferentes productos. Si compramos productos que tienen ese sello, eso nos asegura que estamos comprando elementos de buena calidad. ¿Mm? Muy bien, entonces, para consultas, ahí estaría el contacto mío, que sería el teléfono 2511-6832 y el correo donald.sanabria@ucr.cr. Y como punto final que tenemos por ahí, el siguiente filmina, que estarían las fuentes de nuestra información, ahí las tienen, que son más que nada lo que son las normas de INTECO, la ley de emergencias, la guía del Ministerio de Salud para la presentación del programa de atención de emergencias y las páginas de la Comisión Nacional de Emergencia y de Bomberos. De mi parte sería todo. Bueno, Donald, me parece importantísima la presentación, agradecerte por el tiempo. No quisiera despedirte sin antes hacerle o brindar respuesta a las consultas que nos hacen los asistentes a la charla. Nos preguntan, cuando no hay un patio, ¿es mejor salir a la calle en caso de sismo? Que es importante que el patio no necesariamente nos puede brindar un lugar seguro para considerar como punto de reunión, como punto de encuentro, porque no sabemos hacia dónde va a colapsar la casa o las casas de los alrededores si pueden colapsar hacia nuestro hogar. Entonces no es conveniente utilizar el patio. Y mucho menos para el caso de un incendio, ¿verdad? Porque en caso de un incendio, el fuego y el humo nos van a estar afectando. Que es algo que hecho que me hicieron la consulta porque es un punto que también es importante que discutamos. Hay hay un mito que dice que si en la casa cae y cae una viga o un elemento de la construcción, va a formar una forma de triángulo si cae encima de una mesa o de un escritorio. Y que esa zona de triángulo, que es lo que le llamaban el triángulo de la vida, me proporciona a mí un espacio seguro. Esto es muy relativo, ¿verdad? Es algo que se da en condiciones demasiado específicas y por lo tanto no podríamos aplicarlo para nuestra vida diaria. Igualmente, durante el incendio, otro mito que se tiene es que si me voy para la ducha, abro el agua y ahí voy a estar a salvo, ¿verdad? Eso también es un mito, es un mito, porque igual me van a afectar el calor, el humo y hasta las llamas. Muchas gracias. La siguiente consulta nos dice, ¿cuál es el mejor lugar para mantener un extintor en la casa?
y de qué tipo o tipos? Bueno, en este caso para nuestros hogares lo más recomendable sería un extintor de polvo químico, que es el que conoce como ABC o de polvo seco multipropósito. El lugar más apropiado pues sería tenerlo en un lugar donde podamos accesarlo sin ningún problema, a una altura de 1,15 m, 1,25 m más o menos, y lo más cercano posible a las salidas. De manera que si hay alguna situación de fuego, yo pueda tomar el equipo con la salida a mis espaldas, y si no puedo apagar el fuego, pues entonces ya tengo la salida rápidamente accesible en caso de que la situación se salga de control. Perfecto. También nos pregunta Alicia. Buenas tardes Alicia, muchas gracias por acompañarnos. ¿Podría existir la posibilidad de impartir de nuevo esta exposición para el resto de mis compañeros del Consejo Universitario? Esto porque hoy hubo una sesión extraordinaria en la tarde y están apoyándola. Gracias. Alicia, le comento que esta presentación, al igual que las demás que estamos realizando, igual que la de la semana pasada y a la cual les invito la próxima semana a esta misma hora, a las 2 de la tarde, vamos a estar tocando el tema de orden y limpieza. Vamos a meter la cuña. Esta misma presentación estará siendo colocada en la página de la Oficina de Bienestar y Salud. Se van a la pestaña de servicios, buscan donde dice Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental, y ahí van a encontrar el video con todo el contenido de las presentaciones. Ojalá los compañeros del Consejo, Alicia, puedan accesarla. La siguiente pregunta, Donald, nos dice, ¿cuántos detectores de humo o de calor sería prudente tener en nuestros hogares? ¿Y qué tipo de certificación deben tener para que sean precisos y seguros? Es una pregunta doble. ¿Tienen obligación los propietarios de condominios y de apartamentos de establecer planes de emergencia en donde alquilamos o vivimos? Bien, vamos entonces a verlas cada una de ellas. Para asegurarnos que los detectores sean seguros, es necesario, como les decía, fijarnos que tengan ese sellito UL, que es el que nos va a garantizar que son productos seguros y de calidad. En cuanto al número que tenemos que tener en nuestros hogares, eso va a variar mucho, dependiendo del equipo y de las dimensiones de nuestro hogar. Entonces es muy importante que nos asesoremos con la persona que nos vende el equipo y que nos diga la cantidad de equipos que utilizamos, ¿verdad? Aprendamos a distinguir cuando nos están vendiendo más de lo que necesitamos, ¿verdad? Pero en realidad tendríamos que analizarlo según esas dos variables, las dimensiones del hogar y las características del equipo. Y la otra parte, Donald, que decía que si los propietarios de los condominios o apartamentos tienen obligación de establecer planes de emergencia. Ok, si ustedes revisan la Ley Nacional de Emergencias, ustedes revisan el, el manual de disposiciones técnicas del Cuerpo de Bomberos, allí van a encontrar la información y ver que sí, que es necesario que tengan, como todo proceso, tiene que tener un plan de emergencia, pero ese plan de emergencia va a obedecer a características específicas que se mencionan en esos documentos. Pero sí es necesario que ustedes se organicen y le pidan al arrendatario que se haga un plan de emergencias en sus lugares de vivienda, si son condominios o urbanización. Okay, perfecto. Con esto finalizamos la ronda de preguntas. Veo que no hay más. Donald, muchísimas gracias y agradecerles a todos y todas los compañeros y visitantes que se hicieron presentes el día de hoy en esta actividad. Recordarles, de hoy en 8 a las 2 de la tarde igual, vamos a tener una charla de orden y limpieza en su entorno inmediato, lugar de trabajo en el hogar y en la oficina. Nuevamente muchas gracias y que Muchas pasen gracias. todos muy buenas tardes. Que estén bien, hasta luego. Estamos a la orden, hasta luego.